Hola nuevamente. Hoy estamos aquí para continuar lo que habíamos estado hablando de el contexto discursivo. Nosotros habíamos abordado algunos ejes principales para saber más o menos de qué se trata, pero ahora vamos a ver algunas de las acepciones o algunas aproximaciones a la definición o al concepto de contexto. Ahora, por ejemplo, vamos a la RAE y buscamos contexto. Vamos a tomar las primeras tres acepciones que encontramos. Y nos encontramos con esto. Contexto. Del latino contextus. La primera es el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerado. Después vamos a la segunda acepción, que por extensión es el entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. La tercera acepción es orden de composición o tejido de un discurso, narración, etc. Bien, en estas tres acepciones vamos a tener en cuenta las tres, obviamente, para ir desglosando, ir tomando de cada una lo que puede llegar a componer el concepto o acercarnos al concepto de contexto. Por ello vamos a una de las ciencias de la filología. ¿Qué es la filología? Es la ciencia que estudia las palabras. Filo es palabra. Bien. Esta ciencia retoma el término de contexto como la primera acepción que encontramos en la RAE. Es decir, es el entorno lingüístico de cuál depende el sentido y el valor de una palabra, una frase, un fragmento considerado. Bueno, esta es la primera acepción. Y tal como se plantea en la filología, es decir, el estudio de las palabras, nosotros si estamos en un texto y encontramos un fragmento o una palabra, para reconocer lo que significa es necesario conocer lo que venía antes y lo que estaba después. Por ejemplo, si nosotros escuchamos en una conversación está ocupado, nosotros tenemos que contextualizar, que saber qué venía antes o qué iba después. En el caso de está el jefe en una charla, está el jefe en una oficina, vamos a contextualizar, ponemos el contexto, estamos en una oficina y alguien dice, está el jefe, está ocupado. Entonces ese está ocupado me contextualiza, me da aquello que yo que significa más y yo puedo entender también un poco más. O otro de los ejemplos sería, ¿hay alguien en el baño? Cuando alguien va al baño, uno dice, ¿hay alguien en el baño? Está ocupado. O ¿me prestas tu baño? Está ocupado. Bien, todas esas cuestiones son las que sustentan el significado para nosotros conocer el contexto. También nosotros tenemos la habilidad como seres humanos, como tenemos el lenguaje y tenemos la capacidad y habilidad para poseer el lenguaje de manera natural, nosotros podemos interpretar ciertas cuestiones, pero siempre necesitamos saber más a fondo para tener mucho más significado y saber de qué se trata, porque a veces podemos sacar las cosas de contexto o podemos malinterpretar. Por eso es necesario conocer también el contexto. Por eso, con el análisis del discurso, vamos a aprender un poco de esto. Y la otra excepción, la segunda que teníamos, que era un entorno físico. Tenemos las dos, vamos a tomar las dos primeras de contexto. Por un lado, era el entorno lingüístico para conocer el valor del significado de una palabra y el otro era el entorno físico para conocer un hecho, que en este entorno físico era la historia, la cultura, lo político, para conocer el hecho. Bueno, así lo mismo sucede en los dos ámbitos, en el ámbito de lo lingüístico y en el ámbito de lo físico. Bien, entonces, tienen ciertas similitudes, funcionan de la misma manera. Pero obviamente nosotros nos vamos a encargar del segundo. A ver, ¿por qué? Porque si nosotros estamos hablando de análisis del discurso, ¿por qué hoy nos vamos a encargar del entorno físico? Por esto vamos. Si nosotros decimos en la definición, es un entorno físico, ya sea
en el ámbito social, en el ámbito cultural, histórico, político, en el cual se ubica un hecho. Si nosotros incorporamos al final la palabra lingüístico, ya estaría completa nuestra definición de contexto. Entonces, un entorno es un entorno físico, histórico, social, cultural o de cualquier otro ámbito en el cual se lleva a cabo un hecho lingüístico. ¿Entienden? Entonces, nosotros para conocer el contexto del discurso necesitamos conocer el entorno social, político de un hecho lingüístico. Es decir, de una locución o de la elaboración de una comunicación o la elaboración de un discurso, nosotros tenemos que observar qué es lo que sucede en el entorno físico, pero también teniendo en cuenta los ámbitos en los cuales se encuentran, sociales, histórico, político, cultural, ¿entienden? Bueno, entonces de esto más o menos es lo que va a estar abordando el análisis del discurso en cuanto al contexto discursivo. Espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta, cualquier duda me la dejan en los comentarios. Que tengan un gran día.